que pongan atención, tomen nota, porque lo visto en estas semanas, las clases en vivo, pues serán tomadas el material didáctico. Así que pongan atención, tomen nota, porque lo visto en estas semanas, las clases en vivo, pues serán tomadas para la evaluación de los diferentes parciales. Entonces voy a compartir en pantalla y pues y con esto damos inicio a la clase del día de hoy. Bueno, en esta tercera semana pues vamos a ver el tema rotulado y escalas, usos y aplicaciones. ¿Ya? El objetivo del día de hoy pues es que ustedes puedan lograr comprender los principios básicos y reglas relativas a la rotulación al tema de escalas, ¿no? Entonces, a diferenciar cuándo es una escala natural, cuándo es una escala de ampliación, cuándo es una escala de reducción. Y derivado de esto, pues vamos a dar inicio a la presente semana, a la clase del día de hoy. Entonces, cuando hablamos de rotulación, pues la mayoría de ustedes, pues lo que se les va a venir en la mente es el de el trabajo que realizan algunas personas en, en empresas, en comercios, donde ustedes ven a personas que están colocándole nombre a la. Sin embargo, pues en dibujo técnico, esta rotulación no queda a criterio de la persona en sí, ¿ya? Sino que también la rotulación, pues, tiende a tener ciertas normas o ciertas reglas que van a evitar el poder cometer errores al momento de estar realizando algún tipo de rotulado, ¿ya? Entonces no es únicamente el escribir y que de ahí pues entendamos nosotros que eso es la rotulación. ¿Ya? El dibujo técnico, pues como ustedes ya tienen conocimiento de que el dibujo técnico existe una normalización de diferentes procesos, ¿ya? En el dibujo. Entonces no podemos hablar únicamente que hay una norma para formatos de papel o que hay una norma para poder trazar líneas, sino también hay una norma para la escritura o letra, ¿va? Que nos van a permitir podernos guiarnos por medio de el estilo de la letra, la de la escritura, la altura de la letra, el tipo de letra. Entonces, todas estas, a manera de ejemplo, estas tres, pues nos van marcando el orden o los procesos, toda la información necesaria de un dibujo. Y el nombre es por el tipo de letras y números que se deben de trazar de acuerdo con las técnicas. Entonces, la importancia o la finalidad de comprender la rotulación o de conocer la rotulación, pues es que nos va a permitir indicar a través de normas y reglas el escribir esa información dentro de un dibujo, ¿va? O del dibujo del objeto. Nos va a permitir describir el objeto. ¿Ya? Bueno, sin embargo,
a todo lo que ya vimos, la rotulación pues va a comprender el conjunto de letras, números, signos que se pueden dibujar tanto a mano alzada con tanto a mano alzada que con instrumentos eh, específicos como la regla T, el lápiz y rapidógrafo. Entonces, todas estas herramientas pues, nos van a permitir dibujar en un plano, aplicar las técnicas y que estas técnicas pues, nos van a arrojar como resultado el presentar un trabajo de manera más estético y más elaborado, ¿ya? Por eso es de que decimos, por eso es que se dice que en la rotulación, además de el de, el de entender de que hay formatos normalizados, hay líneas normalizados, entendemos que aparte de solo hablar de dibujo, pues ya también nos referimos a que estamos nosotros realizando un arte, ¿va? En el cual implica letras, números, signos, ¿ya? Y que estas están bajo una estandarización o una norma. Por lo que se define como entonces la rotulación, además de que ya comprendemos de que nos va a indicar los procesos que nos va a permitir eh, proyectar una información, también la rotulación se define como la acción de poner títulos a alguna cosa por medio del dibujo de las letras, y que estas a su vez son signos con los que se representa el sonido de un idioma, ¿ya? Entonces, acá lo que dice este último párrafo pues, es muy cierto, ¿va? Entonces, recuerden que nosotros eh, como idioma que manejamos a nivel general, pues tenemos un abecedario, ¿ya? El cual pues nos permite transmitir un mensaje a las diferentes personas, ¿ya? Y por eso es de que el tener, eh, seguir un orden, seguir ciertas reglas para que nuestras letras pues se vean de manera estética, que se entiendan más que todo, que tengan un orden de cómo van las reglas que se deben de respetar en cuanto a altura de la letra, espaciado entre letras, entre palabras, etcétera. Entonces, eso es lo que realmente norma la rotulación en este caso. Entonces, y hablando de esas normas, pues tenemos ahí siempre las DIN, ¿ya? Entonces, en dibujo técnico y en otras actividades, pues siempre van a haber normas que nos van a indicar qué podemos hacer, cómo lo debemos hacer, ¿ya? Y una de estas es la que hemos estado viendo, mencionando desde el inicio, que, que las normas DIN. Entonces, si se dan cuenta que ahora pues nos va a indicar el, de qué manera nosotros podemos escribir, ¿ya? Por ejemplo, como la DIN 16, o en este caso una versión eh, más actualizada, que es la DIN 6775-A, el cual nos va a normar o nos va a establecer la regla del tipo de letra inclinada. Nos dice que esa inclinación es de 75 grados en relación con la línea horizontal y que este tipo de letras inclinada pues se utiliza para la rotulación de planos topográficos. Entonces, por ejemplo, acá en Guatemala, probablemente no estoy diciendo que bajo esa norma se está regulando, pero tenemos aquí al Registro de Información Catastral, que es la entidad que regula el catastro nacional. Y dentro
dentro de sus funciones de regulador, pues está el cual el ente establece reglamentos para poder presentar un formato de plano con todo lo que lleva, cajetín, la figura del plano, el norte, el tipo de letra, el tipo de línea que se debe utilizar para poder eh, dar a entender cuando la línea representa el contorno del polígono, cuando la línea representa eh, eh, el colindante, el tipo de letra, el tamaño de letra, ¿ya? Entonces, ellos son los encargados de establecerle al usuario cómo debe de presentar el plano, ¿ya? ¿Qué reglas debe de que aparte de la norma DIN, pues tenemos otras normas que se van adaptando a cada región, a cada país. También tenemos la DIN 17 o su versión actualizada, que es la DIN 6775-B. Pues esta norma pues nos establece el tipo de letra vertical, ¿ya? Nos dice de que ese tipo de letra la podemos utilizar para escribir letreros, ficheros, eh, rótulos de plano, y que es la más utilizada y recomendada para rotular dibujos y dimensiones, ¿ya? Cuando hablamos de dimensiones, probablemente nos va a hacer referencia a esta 17 o su versión actualizada sobre la cotación, ¿ya? El colocarle el nombre al dibujo que estamos elaborando, etcétera. Entonces, asimismo, la DIN 17, pues como es un poquito más amplio que la DIN 16, pues nos va a establecer los tipos de letra, ¿va? Entonces nos dice que tiene tres tipos de letras, que son letras corrientes, las letras estrechas y las letras anchas, ¿ya? Las letras corrientes pues nos dicen que presentan dimensiones de altura y ancho directamente proporcionales. Cuando mencionamos que son directamente proporcionales, quiere decir de que de acuerdo a la altura, va a ser el ancho. Tenemos las letras estrechas, entonces su alto no es proporcional a su ancho. Las letras anchas, que el ancho de la letra es mayor a su altura. Entonces, nos va dejando parámetros para poder ir, ¿ya? Claro, estos, eh, estas indicaciones pues lo van a tener más claro en el laboratorio de dibujo técnico, ¿no? Asimismo tenemos la ISO 3098, que es la que va a regular o va a normar la rotulación. Entonces, la ISO 3098 nos dice que especifica los requisitos generales de escritura que deben de aplicarse en el campo de la documentación técnica de productos y en particular a los dibujos técnicos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, siempre van a estar estas dos normas como normas generales o en las cuales son estas dos normas en las que las regiones o demás países basan sus normas locales, plantillas de rotular, calcomanías o trazadores, ¿va? Dentro de esta norma, pues ya especifica nuestro alfabeto latino, ya los números y los signos para la utilización en nuestros dibujos y en la documentación relacionada. Entonces, no solo podemos nosotros empezar a
porque como estamos en dibujo técnico, podemos nosotros basarnos a nuestro propio criterio y realizar trabajos de dibujo eh, de manera arbitraria. Pues no, o sea, siempre hay que tener en cuenta este tipo de normas para poder entregar un producto de calidad, un producto muy estético, muy elaborado. Bueno, entonces, dentro de la ISO 3098, pues se establecen dos tipos de escrituras, pero es a reglas, en cuanto a reglas de ancho de línea, ¿ya? Para tipo A, para tipo B, tenemos ahí el parámetro que nos va a indicar si vamos a usar una escritura tipo A, pues vamos a tener que utilizar o tomar en consideración el parámetro el cual nos dice que el ancho de línea debe de ser igual a 1 dividido 14ª parte por la altura, ¿ya? Pero esto lo vamos a entender en el siguiente ley, en el cual nos vamos a centrar el por qué tienen estos dos parámetros, estos dos tipos de escritura, ¿ya? Y aquí tenemos la tabla, que nos dice dimensiones de la escritura tipo A. Entonces, algunas letras, ¿ya? Esas letras las tenemos que relacionar con el cuadro que presentamos en la esquina superior izquierda, ¿ya? Por ejemplo, dice, en característica tenemos las alturas, nos establece alturas, o nos describe alturas de escritura, alturas de letras, partes salientes inferiores. Sin embargo, tenemos medidas. Por ejemplo, si en altura de escritura nosotros nos guiamos con una medida de 1.8 milímetros de altura de nuestra letra, eso debemos de considerarlo cuánto va a ser el espacio mínimo entre líneas soporte. La línea soporte pues viene siendo nuestras líneas guía para poder, o que no quede chueco, las líneas guías para eso nos sirven, para poder escribir de manera lo más horizontalmente posible a 90 grados, ¿ya? Y trazar nuestras letras a, a, nivel horizontal y vertical, ¿no? Entonces, y la tabla pues nos va a estar haciendo referencia cuánto es lo que debemos nosotros, por ejemplo, entre letras si nosotros tenemos una letra de altura de 1.8 milímetros, entre caracteres debemos de dejar 0.26 milímetros de espacio, una entre otra, ¿ya? Y entre palabras también tenemos un espaciado que respetar de acuerdo a la altura de la letra que vamos a utilizar, ¿ya? Y eso es lo que realmente nos va a ir reflejando o nos va a ir normando nuestra escritura o nuestra rotulación o nuestro rotulado, como lo quieran interpretar ustedes. Entonces, para eso es que nos sirven estas normas, nos establecen criterios, nos establecen reglas, nos indican la ruta a seguir para el rotulado de manera profesional, si lo queremos ver de esa manera, ¿va? Tenemos ahí las características y las medidas, y de acuerdo a las medidas, ¿ya? O sea, la altura de la escritura o la altura de nuestro rotulado que nosotros pretendamos utilizar, la podemos basar en estas medidas, en milímetros, desde 1.8 hasta 20 milímetros. Y de acuerdo a la altura, nosotros vamos a ir respetando los demás parámetros, como les mencionaba anteriormente. Tenemos parámetros de espaciado entre caracteres, tenemos parámetros o criterios de espacio entre palabras o el ancho de línea,
Cuando hablamos del ancho de línea es el grosor, y ya podemos nosotros utilizar el rapidógrafo, ya podemos utilizar un lápiz HB, un F, etcétera, que nos va a permitir tener el ancho requerido para poder trazar o escribir la letra de acuerdo a la altura que nosotros estamos pretendiendo realizarlo. Y si la altura a la que vamos a manejar es la que nos indica acá en la altura de escritura, pues todos los demás parámetros lo debemos ir respetando de acuerdo a la ISO 3098. ¿Ya? Entonces la ISO 3098 pues es muy extensa en el sentido de que nos establece claramente cuándo y cómo debemos escribir, ¿va? O sea, cuáles serían los parámetros que debemos de respetar al momento de realizar un rotulado. Entonces, el rotulado, sin embargo, a nivel local, o, o viéndolo a nivel de a nivel bibliográfico, pues encontramos que en nuestro medio el rotulado lo podemos realizar con minas. Si lo queremos hacer con lápiz, que vamos a observar, pues probablemente difiere con la ISO, con la DIN, porque no sigue de manera literal esas reglas o esas normas, sino más bien pues es una combinación de ambos, en el cual pues ya nos establece diferentes tipos de rotulado que nosotros podemos aplicar a nuestros formatos. ¿Ya? Entonces, una de ellas es el que si vamos a utilizar dentro de nuestro rotulado el uso de un lápiz o de una mina, pues lo podemos considerar, o podemos considerar usar un HB o un F. ¿Va? Dentro de los tipos de rotulado que podemos nosotros ver rápidamente es el rotulado denominado comprimido. En ese rotulado comprimido, pues se recomienda utilizar rápido. O sea, si lo vamos si en vez de lápiz vamos a utilizar algún tipo de estilógrafo o rapidógrafo, pues el grosor de punta que se debe de utilizar, pues debe ser desde punta 1.0 a 1.2. ¿Y qué es el rotulado comprimido? Pues es el tipo de rotulado que se emplea para títulos principales debido a que son angostas. O sea, eso es lo que nos dice el tipo de rotulado comprimido, que se emplea para el rotulado de títulos principales, ¿ya? Y que su altura de la letra oscila entre 9 a 12 milímetros. ¿Ya? Y tenemos el rotulado normal, en el cual se puede utilizar un rapidógrafo con punta 0.4 a 0.8. Tenemos el ensanchado, ¿ya? En el cual podemos utilizar un rapidógrafo con un grosor de punta de 0.2 a 0.1 o de 0.2 a 0.1. Se emplea generalmente en notas y descripciones y posee una altura aproximada de 2 milímetros, que es la más pequeña, ¿va? Esta es la más pequeña, la otra es la más frecuente en cuanto a uso, y el comprimido pues vamos a tender a utilizarlo cuando nosotros eh, tengamos que ponerle algún título a un objeto dentro de nuestro dibujo, ¿ya? Entonces, esos serían los tres tipos de rotulado que de acuerdo a nuestro medio podemos nosotros utilizar, ¿ya? Sin embargo, no todo está escrito. Así como esta norma de rotulado que podemos nosotros tener a alcance en nuestro medio, también hay otros, ¿ya? Como les he mencionado,
con los demás normas de formatos o de líneas, pues cada país tiende a elaborar una norma o una regla en cuanto a este campo se refiere. Ya tenemos las normas de Argentina, o sea, las que podemos nosotros ubicar muy fácilmente a través de Google. Tenemos las ASA de Estados Unidos, las DIN, las ISO, que son normas internacionales, en el cual la mayor cantidad de regiones o de países basan sus propias normas. O sea, de ahí nace, de ahí, con base a estas normas, ellos generan uno nuevo y la norma y la implementan únicamente para el país. En este caso, el de Argentina, por ejemplo, ellos tienen su propia norma en cuanto al rotulado, ¿ya? También España también es otro país que siempre implementa normas. Y lo de nosotros, pues, o lo que estamos viendo aquí, pues lo podríamos decir que es una norma muy híbrida, ¿ya? Muy general. Si se dieron cuenta, pues la ISO 3098 pues es más, un poquito más compleja. Si hiciéramos la unión de con la ISO 3098, probablemente tendríamos un tipo de rotulado un poco más adecuado, ¿ya? Pero sin embargo, esto es lo que tenemos, ¿no? Ya que hay unos ejemplos de rotulado comprimido. Comprimido, ¿por qué razón? Porque la separación entre las letras es más reducido que la que recomienda la ISO 3098, ¿va? El espacio entre palabras o el espacio entre letras, ¿ya? Entonces, más reducido, o sea, es más, eh, en cuanto al ancho de la letra, un poquito más grande que la de comprimido, ¿ya? Y tenemos el rotulado ensanchado, que es la más pequeña en cuanto a tamaño se refiere, ¿ya? Bueno, y aquí también, pues, quiero tocar que de acuerdo a lo que tenemos nosotros como temas a tratar, es la técnica para realizar letras. Entonces, si podrán observar en esta imagen, pues, hay unas flechitas o hay unas flechas que nos van a indicar por dónde tenemos que iniciar o cuál sería el orden de los trazos para poder llegar a lograr realizar, trazar cada letra, ¿va? Por ejemplo, la A tiene ahí que primero se traza la línea izquierda, después la línea derecha, después la, la línea que viene a formar la figura A, otra, la letra H, o sea, nos indica qué es lo que debemos hacer primero y en qué orden lo debemos de realizar para poder tener eh, un tipo de letra más uniforme o más homogéneo, ¿ya? Entonces, pero este tipo de técnica, pues lo pueden encontrar ustedes en la red o en el laboratorio les van a establecer qué tipo de letra y de qué manera lo deben de elaborar, ¿va? Pero este es un ejemplo claro de cómo se puede normar o establecer una regla de cómo poder escribir cada una de las letras en función de los pasos que se deben de seguir, ¿ya? Bueno, todo bien. Ahora vamos a hablar de escala. ¿Y qué es la escala? ¿Ya? Entonces, la mayoría, pues le huye a la, ¿ya? Porque les puedo hacer la observación de que podemos tener escala de papel, pero si nos vamos a un software, el tipo de escala
o el escalar un objeto, pues es muy diferente al escalar o escalarlo en una hoja de papel o un formato de papel, ¿va? Sin embargo, lo que se pretende es de que ustedes logren entender o captar qué tipo de escalas tenemos, ¿no? O sea, hoy en la clase pues nos vamos a centrar en la teoría. En la siguiente clase pues vamos a poner algunos ejemplos de cómo determinar escalas y cómo podemos nosotros eh, cómo podemos escalar en un programa o un software que, que tiende a manejar escalas al final de elaborar algún tipo de trabajo. Por ejemplo, les está hablando de un CAD, que es el AutoCAD, pero tenemos que tener la base teórica para poder entender cómo es que se logra determinar una escala eh, a través de ejercicio. O sea, un ejemplo podría ser calcular la escala de un dibujo y nos dan los parámetros y lo que tenemos que realizar es determinar a qué escala está dibujado el dibujo. Por ejemplo, sin embargo, la escala, pues, es la relación que existe entre la magnitud gráfica y la real. Recuerden que una magnitud, pues, es una dimensión o es una medida. ¿Ya? Entonces estamos hablando que hay una relación entre la medida. Ejemplo claro, por ejemplo, es el de un objeto demasiado grande, el cual podemos pretender llevarlo, o sea, el objeto real, plasmarlo en un formato con sus dimensiones reales, cuando nuestro formato realmente es un A3, póngale. Tenemos un vehículo, ya sea un carro, pick-up, moto, camión, etcétera. Y si nosotros pretendemos dibujar la misma con sus dimensiones reales sobre un formato, o sea, usando esas dimensiones reales. Por lo tanto, el escalar ese objeto hacia el formato, pues nos facilita la vida en cuanto a su interpretación, ¿ya? Entonces, en este caso, hablando del carro, del pick-up, del camión, el procedimiento sería dibujar ese objeto a una escala que se denomina escala reducida, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ese objeto se va a dibujar con todas sus proporciones, con todas sus medidas, pero lo que vamos a dibujar va a ser su representación gráfica a un tamaño más pequeño, ¿ya? O sea, eso sería un ejemplo claro de cómo podemos aplicar una escala. Entonces, y ahí es donde está la relación del, de las magnitudes gráficas y reales, porque las medidas reales las convertimos en una medida gráfica, el cual pues nos ocupa el esto. Van a ser un reflejo de las medidas que este objeto representa en la realidad. Bueno, y acá pues tenemos una referencia gráfica, ¿va? Entonces, ¿cómo funcionan las escalas? Si ven, con el caso del automóvil, pues tenemos ahí por ejemplo, la escala normal, la escala real del objeto, y que esta la podemos ir representando en diferentes tamaños, pero que sus características en cuanto a medidas pues van a seguir siendo las mismas, únicamente la representación gráfica es la que va a ir cambiando, ¿no? Que va a ir cambiando de acuerdo a
hacia el lugar o hacia el formato que vamos a utilizar para poder representar la misma. Entonces, para poder escalar, o para poder utilizar la escala, se debe de tener presente que lo que se reduce o amplía es su forma y nunca sus medidas. O sea, es lo mismo que estábamos mencionando. O sea, eso lo deben tener presente. Porque el objeto es muy grande y lo paso a un formato pequeño, no quiere decir de que sus medidas tiendan a cambiar o no tiendan a reflejar las medidas reales, ¿ya? No, sino que el objeto grande, ¿ya? Lo vamos a dibujar eh, de acuerdo al espacio o al área de nuestro formato, pero sus medidas reales siempre van a estar inmersas en el dibujo, ¿ya? Siempre se van a respetar esas medidas como referencia, probablemente no estén dibujadas a esas medidas. Por eso es de que la escala es muy importante entenderlo, porque vamos nosotros a dejar sus mismas medidas, ¿ya? Pero el dibujo sí va a cambiar en cuanto a su tamaño, pero las medidas intrínsecas del dibujo del objeto no van a variar. O sea, lo que mide en la realidad va a medir a esa escala del objeto, ¿no? O sea, si es una escala de reducción, el objeto en tamaño pequeño va a tener las mismas dimensiones en distancia, en altura, etcétera. Por lo tanto, existen escalas de reducción, que es la que hemos estado hablando o mencionando, la de ampliación y la natural, ¿ya? Entonces, la escala natural, pues, consiste en representar el objeto con sus dimensiones reales, o probablemente ese mapa de Guatemala lo podemos nosotros representar a su escala natural, ¿ya? Que sería todo, haciendo de referencia de que el formato que se está utilizando, pues es el formato real, va nosotros estamos viviendo. Pero si todo ese territorio lo pasamos a otro formato, vamos a atender de que debemos de reducirla, ¿va? Pero la escala natural, pues es más que todo, es eso, ¿va? Si tenemos un teléfono, por ejemplo, y queremos llevarlo a un formato A3, pues el formato nos va a permitir dibujar el teléfono con sus dimensiones reales. Entonces, el dibujar el objeto con sus dimensiones reales, a eso le vamos a denominar escala natural. Y la escala de reducción, pues es lo que tendemos a hacer cuando tenemos un objeto demasiado grande y nuestro formato donde lo vamos a representar es demasiado pequeño. Por lo tanto, el objeto lo debemos de escalar a un tamaño más pequeño con el fin de que entre dentro del área de trabajo, ¿ya? Entonces, el dibujo del objeto será de menor tamaño que el objeto real, pero nunca va a perder las dimensiones interior tamaño que el objeto real. Entonces, en la realidad tenemos nosotros muchos instrumentos que por su tamaño eh, es imposible dibujarlos a su escala natural. Por ejemplo, los tornillos, ¿ya? Los tornillos de los teléfonos, poniendo un ejemplo. O sea, no lo podemos dibujar a su escala real, porque igual va a ser demasiado pequeño y no vamos a poder entender sus características propias del objeto. Por lo tanto, va a ser necesario que ese objeto, que es muy pequeño,
lo podamos nosotros como que darle un zoom al objeto. Y ya con el zoom que le podemos establecer, pues ya vamos a poder. Y aquí tenemos unos ejemplos muy claros. Tenemos la escala natural al lado izquierdo de su pantalla y tenemos la escala de reducción del lado derecho. Son el mismo objeto, únicamente representado en dos diferentes escalas. Y tenemos una tercera, que es una escala de ampliación, que supera al objeto con sus dimensiones naturales, ¿ya? Y al de reducción, ¿va? Entonces, podemos nosotros representar un objeto en su escala natural, lo podemos reducir o la podemos ampliar. Y esas son las escalas más utilizadas en arquitectura, ¿va? O sea, cuando nosotros estamos elaborando nuestros planos arquitectónicos, ¿ya? La mayoría de profesionales en esta área, pues, tienden a utilizar escalas más topográficos. Vamos a poder manejar incluso tanto las escalas de 1, 100, 1, 50, 200, hasta más, pero también podemos utilizar escalas a mayor detalle, ¿ya? O escalas más ampliadas de 1.10, 1.5, 1.2, ¿ya? Y hay unas que, de acuerdo a este texto, pues hay unas que no son muy comunes o que se utilicen, la 1.125, la 75, 95, ¿ya? Sin embargo, y escalar el objeto al formato. Y probablemente no van a estar dentro de esas escalas que estamos estableciendo como las más utilizadas o las o las escalas más frecuentes utilizadas en el medio. ¿Ya? Probablemente vamos a tener en la escala 1.1000, 1.500, 1.350, entonces vamos a tener escalas variadas, pero va a depender del objeto que nosotros queramos representar en nuestros formatos. Bueno, les agradezco su atención por el día de hoy. Esto sería en cuanto a la semana número 3. Y en la próxima clase, pues vamos a abordar con algunos ejemplos